Ya son las 6 de la mañana con 49 minutos y a esta hora saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido. Busca Buenos días, señora la Flor. información. Profesor, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el desorden que tiene usted allí? No, no. La computadora se Buenos pone días, loca. señora Flor Altamiranda y oyentes de La Típica y seguidores de Panamá en directo. Hoy miércoles 26 de abril de 2023. Y escuchando cómo a Gonzalo le gusta la mala vida. Le fascina a él la mala vida. Los oyentes le entraron a pelonera, Flor, me imagino. Sí, claro. No se oye tu micrófono, Gonzalo. Le gusta la mala vida. No, sí, o ¿Cómo sea, recuerda, profesor, que estamos en un país muy conservador. eso O sea, tiene que ver? va a pasar, claro. País conservador no está de acuerdo con la pena de muerte. ¿Ah? Un país Eso, conservador no está de acuerdo con la pena de Bueno, muerte. pero los comentarios de los oyentes difieren de usted, ¿no? No, no, señor. Es que usted difiere de la opinión pública o de buena parte de la opinión pública que usted describe como conservadora. Porque obviamente, o sea, el punto acá es, que me pareció interesante la discusión, el punto acá es que no es que la gente esté de acuerdo con la pena de muerte. él no lo entiende. Creo que la gente, cuidado, y se lo vengo advirtiendo a usted y a los oyentes, cuidado, que en Latinoamérica la gente está comenzando tal vez no a añorar las dictaduras, pero sí aspirar a gobiernos que pongan orden y disciplina en esta Latinoamérica desordenada. Fíjese que son dos cosas diferentes. La gente, si no vaya a ver los indicadores que a usted no le gusta de Bukele, o sea, la gente está buscando gobiernos de mano dura que no impliquen dictadura, que no pierdan la democracia, pero que tengan orden y disciplina. Entonces, yo nunca he estado en Singapur, pero tengo entendido que cuando tú te bajas del avión, tengo entendido, me han contado, que hay un gran letrero que dice, en este país se penaliza con Así la es. muerte Yo sí estuve ahí, profesor, el y no hay. narcotráfico. Te lo dicen desde que te bajas del avión y lo saben los que allí viven. Pero es que, ¿y qué tiene que ver la democracia con la solución de problemas? Es No, que el porque problema, estás planteando que el que está de acuerdo con eso es porque está de acuerdo con la dictadura, y eso no es automático. Lo que está ocurriendo en Latinoamérica es un desorden generalizado. Ayer no necesariamente comparto todos sus criterios, un criterio muy liberal capitalista de este señor Axel, ¿cómo se llama el que traje es el hoy? Kaiser. Axel Kaiser, una visión muy liberal capitalista, yo eso lo respeto, no lo comparto al 100%. Pero en el despegue de la entrevista, que los invito a que la vean nuevamente en www.panamendirecto.com, hablaba y dice, yo vengo de vivir 2 meses en Argentina y eso es un desastre. O sea, el desmoronamiento del sistema. ¿Por qué? Producto de la politiquería, no de la política, de la politiquería que se ha dado en todos nuestros países latinoamericanos. Y que ahora Latinoamérica está viviendo una situación geopolítica que no sabe ni para dónde coger, porque le hice la pregunta, bueno, ¿y cómo queda Latinoamérica en esta pelea, en esta guerra fría comercial entre Estados Unidos y China? Y desarrolló sobre el tema. Reitero, no comparto al 100% su visión del mundo empresarial y del Estado, porque una visión muy liberal capitalista, no la comparto al 100%, pero no dejo de reconocer que dijo cosas que están allí a la vista y son reales. Entonces, lo que nos está pasando en Latinoamérica, que no excluye a Panamá, que no excluye a Panamá, es que la gente comienza, reitero, no a añorar dictaduras, pero sí, oye, ¿y cuándo va a venir alguien que ponga la orden? O sea, mire, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, parto de esa base. Pero en Latinoamérica, tú pones, supongamos, vamos a usar el mismo ejemplo de Singapur, pena de muerte por narcotráfico. Pero agarran al hijo del ministro tal,
o al primo del ministro o al vecino del presidente y dígame si le aplican la pena de muerte, si fuera el caso. No, obviamente que no. ¿Se da cuenta? Instituciones débiles versus... Pero la democracia, ¿qué tiene que ver en todo esto? Es que el problema es, profesor, que usted no puede plantear un modelo, y no me venga a decir ahora que en Ecuador se practica la democracia así como así, en El Salvador, perdón, o en Singapur, porque no es así. Y el problema es que la gente está viendo no te gusta. no, la gente está viendo el problema, que el problema es la democracia, pero entiéndalo. La democracia, ¿por qué? Porque A la la, débil. pero La discúlpeme, democracia no es el profesor, problema como sistema. El pero problema son los hombres y mujeres que se sientan en los puestos que la debilitan. entonces hagamos entender eso a la gente que dice, a mí no me importa que la asamblea sea de un solo color, a mí no me importa que el señor se quede 100 años en el poder si me resuelve los problemas. A mí sí me importa eso. Pero es que el debate comienza porque tú le atribuyes a Flor que ella aplaude lo que ocurre en Singapur con los pies y con las manos. Y yo no creo que es que, bueno, ella dice que sí, que a ella le gusta cómo funciona, que es un país de instituciones fuertes, casi que dictatorial, como en efecto así lo es Singapur. Pero lo que yo le quiero llamar la atención, porque a mí solo la palabra dictadura ya me genera picazón, es que observemos lo que nos está pasando en toda Latinoamérica. Luego de haber vivido 2 décadas, toda Latinoamérica, con muy contadas excepciones, en dictaduras militares de mano de hierro, con muertos y desaparecidos, y es lo que a mí me da miedo, que el latinoamericano comience a ver en ejercicios de gobierno tipo Bukele la opción para poner los países a flote nuevamente. Eso es lo que yo temo. Es un grave error. La democracia se tambalea cuando el ciudadano, no lo que piensa Gonzalo ni lo que piensa Edwin Cabrera, cuando el ciudadano dice, oye, pero esto es un desastre, esto no ha resuelto nada, esto cada día va para peor, mejor vámonos a la mano dura. Pero la consulta es, no es que es unos por otros, profesor. O sea, a mí me va a disculpar. Explícale eso a la población, a mí no me lo tienes que explicar, No, pero bueno, pero explícale eso a la población, que la A gente Flor sí lo nunca se le ha está viendo así. convencido. Bueno, pero es que la gente sí lo está viendo así. Pero, a ¿Esto ver, de qué nos sirvió? Están diciendo algunos ya. por ¿Esto de qué nos supuesto. sirvió? Oiga, Bueno, y le advierto, yo he hablado con personas que viven en Panamá, panameños, empresarios exitosísimos, ejecutivos exitosísimos, ya comienzan a decir, esto, hey, ¿de qué nos sirvió esto? Mira cómo está este país. Así por dicen eso, algunos. por Y a eso mí vuelvo me a decir, aterra cuando digo eso. pero discúlpenme, por eso le digo, a Flor, por ejemplo, y a la gente que piensa como Flor, le importa cinco si la Asamblea Nacional, todos los diputados son de un mismo partido, le importa cinco si el señor se reelige una y otra vez. No he Le, escuchado a Flor decir eso. Eso lo está no, diciendo él. Yo no, no he no, escuchado a Flor decir eso. no, a ver, Diciendo no, es él. que unas por otras, profesor, es que unas por otras. No es uno Porque por aquí, otro. no, claro que sí, porque el problema es que la gente dice, yo dejo de tener estas libertades para tener esta seguridad, para tener esta tranquilidad. Y no ¿Por me qué? importa perder estas ¿Y por libertades qué? ¿Y por qué? porque ven que el problema es la democracia y es Lo ven, nada más falso. lo ven, Lo nada más lo perciben, ven. lo perciben. Sienten, lo sienten directamente, Gonzalo, no te enredes en eso. La gente lo siente y a mí me preocupa. A pesar de que el señor Axel ayer me dijo, yo no entiendo de qué se quejan los panameños, si este país está bien. Y le pedí, dígame 3 cosas que se han hecho bien. Bueno, él lo hacía pues, en el contraste con países de la región. Y dice, bueno, pero es que los latinoamericanos nos quejamos de todo. Bueno, ya en eso comparto algunas de esas teorías que él planteaba de que, bueno, sí, aquí se ha hecho bien esto, se ha hecho bien esto. Bueno, listo, está bien. Pero la gente quiere vivir, fíjese, yo le decía ayer al señor Axel, qué bueno que me hablas de la prosperidad de Panamá y el crecimiento económico y cómo cayó en la pandemia a 18% y cómo ya va por recuperación de 15%. Ah, qué bueno, le digo. Óigame, Axel, ¿y la pobreza? ¿Y los bolsones de pobreza que nos golpean en la cara? Bueno, eso es un sistema, que es la educación, pero que todos sabemos que para el modificar el modelo educativo, para que sea el método de sacar a la gente de la pobreza, toma años. Entonces la gente se comienza a desesperar.
La gente comienza a desesperar. Y mientras se comienza a desesperar, ve la robadera que hay en los gobiernos latinoamericanos, ve la corrupción, ve los magistrados de la corte. A mí me da pena decirlo porque yo conozco a varios magistrados de la corte, no es que somos amigos de tomar trago, pero conozco a varios de ellos y conozco de su forma de pensar y de actuar. Pero yo lo digo, o sea, la cobardía, ¿para qué quieres ser magistrado de la corte y no te atreves a jugar a los diputados? Ahí están los expedientes de los diputados, Gonzalo. Y los panameños no saben de la robadera que hubo en el quinquenio anterior por parte de los diputados con los contratos que metían en los distritos de Río Jesús y cuánta cosa. Allá no se presentó el contralor con un camión lleno de expedientes. ¿Y dónde están esos expedientes? No pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Ese ciudadano, hombre y mujer, que se siente frustrado porque no ve, más que está jodido, ni siquiera ve que el sistema funciona para aplicarle la ley a los ladrones. Entonces, ese ciudadano, en términos vulgares, panameños, coloquiales, dice, ya yo estoy cabreado de esto. Y a mí el que me muestre una agenda de la mano dura, por ahí me voy a ir. Y pasa en Panamá, y pasa en Argentina, y pasa en El Salvador, y pasa... Vamos a ver lo que le va a pasar a Brasil. Cojo apuestas. Mire lo que está pasando ya en Colombia con el señor Petro, que llega O a la sea, izquierda, o sea, el discurso de la sintonía, y mire cómo comienza a desmoronarse también. por favor. Entonces ahora usted me dice que el modelo que Brasil necesitaba era el modelo de Bolsonaro. Por favor, Bueno, por vaya y vaya, Dios. vaya y aplauda a Lula. Vaya y Yo- aplauda a Lula. bueno, pero a ver, el señor. Vaya y Entonces, aplauda que ha querido desestabilizar incluso hasta el mundo ahora con su discurso. O ese sí es el bueno. y hablemos Y que ese es hizo el bueno. Bolsonaro. Pregunto, ¿y ese es el bueno? ¿Bolsonaro no intentó dar un golpe de Estado? ¿Y Lula es el bueno? Yo estoy diciendo que sea bueno o malo, pero no Ay, pero podemos. no es lo uno por lo otro. No, pero para No es lo usted, uno por lo otro. No, ustedes para tienen. mí no. Es que yo sí estoy claro en cómo interpretar lo que nos está pasando en la región en general y en nuestro país en Entonces, particular. está aplaudiendo entonces el modelo de Donald Trump. Usted aplaude el modelo de Pero no Bolsonaro, te pongas con esa soquetada esta de que si yo aplaudo, yo no aplaudo. pero es Hazle el que lo está análisis justificando. no, señor, hazle el análisis a la gente. El análisis es que Está- a la de que, gente. ¿Tú estás de acuerdo? Yo estoy a favor. ¿Tú estás de acuerdo? No, a Eso ver, no aporta nada profesor, al debate. El el debate es cómo el sistema está en peligro. Ese es bueno, el debate. pero es que el sistema no es el problema. El problema no es la democracia. No va a ser el Entendámoslo. problema si la gente no lo percibe, que el sistema no le está resolviendo los problemas. A ver, profesor, el sistema, la democracia, no es la culpable de cómo está América Latina. Ok. No es Entonces, la ¿cuál es el culpable. problema? ¿Cuál El es el problema? problema es quiénes hacen parte, políticamente hablando, de la democracia. Entonces, si para usted, Incluyendo al ciudadano, ¿no? Incluyendo al ciudadano. que no sabe O votar, el ciudadano que no no es sabe parte de la votar según democracia. usted, que no sabe votar según usted. Y según tú sí sabes votar. Yo creo que en países como Uruguay sabe votar. Ay, vámonos de aquí. ¿Hasta cuándo con Pero, Uruguay? Son las pero, 7:05. pero es que Y el es resto que de la son región no cuenta. modelos. Bueno, y entonces, ¿de qué te sirve el modelo si los demás no lo copian? Entonces, ¿Hasta cuándo con Uruguay? Por Dios. ya un Claro, momento. por amor a Dios. Vive la realidad, no vivas del espacio aéreo. Vive la realidad. La realidad, conociendo la tierra. entonces que usted le puede explicar a la gente, ya que está haciendo un análisis y está culpando a la democracia. O sea, usted lo que está queriendo, no, lo que está queriendo decir, no, lo que usted está queriendo decir es que unas por otras, para tener mano dura, lamentablemente tenemos que sacrificar libertades. Esas posiciones extremistas que no aportan al debate. Aquí el tema es que el ciudadano acepte su responsabilidad. Ese debe ser el debate. El ciudadano tiene que entender que no es hablar de los políticos y yo el ciudadano acá, el uno allá y el otro acá. No, el ciudadano. Por eso que yo reacciono tanto cuando me dice, yo no soy político. Tú eres político. La ciudadanía es un derecho político. Tú no eres político partidista, eso sí, pero tú eres político. El ejercicio del voto es un derecho ciudadano y es un ejercicio político. El Estado es una creación y una visión política, no es una entelequia, es una visión. El Estado es un ente político y el ciudadano tiene que entender que no se puede sustraer del devenir del día a día nacional. Entonces, ¿qué pasa? El ciudadano se sustrae. Dice, A ver, eso es para los políticos. No, señores. Dentro de un año en Panamá estaremos en unas elecciones. Y yo estoy viendo un panorama que cada día me gusta menos. ¿Y profesor, por qué? Porque no veo al ciudadano conectado con su responsabilidad ciudadana de ejercer el voto como debe ser. mire, le voy a decir algo.
lo que usted dice es cierto, pero ese ciudadano, cuando alguien levante la bandera de que hay que cerrar la Asamblea Nacional, va a aplaudir. Y va a aplaudir ¿Y por culpa de quién? por quienes hacen parte de allí, pero no por la Asamblea Nacional y lo ¿Quién que los mandó a representa. ser parte de allí? A ver, profesor, ¿Quién los el mandó a ser problema parte de allí? es que el problema, entendamos que el problema no es el poder legislativo como poder, como base fundamental de una democracia. Ese no es el problema. El problema es los señores, hombres y mujeres que están allí debatiendo leyes. ¿Qué pasa? ¿Quién los mandó allí? El ciudadano. Ah, pues fin de la conversación, Gonzalo. Entonces ¿por qué el problema es la democracia? ¿Y por qué el ciudadano ve la democracia como el grave problema Que de América Latina? tenemos ciudadanos latinoamericanos que lucharon o luchamos contra las dictaduras, pero que la población no entendió y no se preparó para la democracia. Eso es. Pero ¿cuántas veces lo voy a decir para hablar de un país diferente? Venezuela exportaba democracia, por amor a Dios, entiendan lo que le pasó a Venezuela. Exportaba, Venezuela un país, llegó a tener una democracia tan sólida que pudo exportar democracia, que fue un país que fue un factor importantísimo para la pacificación en Centroamérica, con todas las guerras civiles que había en Centroamérica. Y mire la involución que ha tenido. ¿Se Bueno, da cuenta? ¿Qué pasó allí? No había una ciudadanía que entendió cómo funcionaba el sistema. Y por otro lado, siguió eligiendo políticos corruptos que se robaban el país hasta que llegó el que pateó la mesa y ahora no saben cómo quitárselo de encima. Eso es lo que nos está pasando. Preparación para la democracia. 7:05. Vamos a la información, que estamos un poquito atrasados. antes. Cálmese, Flor. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. 7 de la mañana con 6 minutos. Y tenemos que la Asamblea Nacional ratificó el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, en la sesión del Pleno la noche del día lunes. En una nota de prensa, la Asamblea Nacional señaló tras su aprobación que, según lo suscrito y sustentado por Relaciones Exteriores en la exposición de motivos, nuestro país tendría la capacidad de iniciar formalmente la elaboración de su política espacial y, por ende, establecer un parque tecnológico espacial que permitiría el desarrollo de misiones espaciales nacionales y el establecimiento de empresas privadas de capital panameño e internacional que se dediquen al desarrollo de aplicaciones espaciales para uso específico. Clima. Buenos días. Llegamos a la mitad de la semana, donde el Atlántico se calienta rápidamente y podría tener más adelante la formación de alguna tormenta antes de tiempo. También seguimos con el polvo sahariano, que lo acompaña una capa seca y caliente que inhibe el desarrollo de nubes de lluvia y de tormenta. Se suma a que el Niño se va gestando rápidamente. Las lluvias se esperan locales y escasas en algunas partes del Pacífico panameño, máximas de 34 y 35 grados Celsius. Las lluvias estarán por debajo del promedio entre el 26 de abril y 9 de mayo. Sin embargo, hacia finales de mayo, entre el 24 y 31, podría ser más sustancial para la estación lluviosa. Soy Annette Quinn, para Panamá en Directo. Internacionales. Algunos integrantes del Via Crucis migrante que avanza por el sureste de México, integrado por 3.500 personas, se suturaron este martes los labios como medida de presión y de protesta para presionar a las autoridades Instituto Nacional de Migración para que sean atendidas sus exigencias de obtener documentos migratorios. Entre los miles de migrantes, media docena se cosieron los labios con aguja e hilo para presionar a las autoridades a que les brinden transporte en su travesía hasta la Ciudad de México, donde buscan visitar la Católica Basílica de Guadalupe, además de que buscan que sean más accesible para ellos la emisión de documentos de estancia legal. Ya son las 7:08 de la mañana. Minuto informativo en Panamá en directo. Siete de la mañana con 8 minutos, profesor. La gente alborotada. Gonzalo, Eh, le gusta eh, alborotar a la gente.
Ustedes sí, bueno, y entre los dos también alborotan a la gente y después no me permiten leer los mensajes de la gente. Ay, pero Léalo, Flor. de eso se trata, hombre, sí, de eso se trata. Dice aquí un oyente, ayer Gonzalo decía que los políticos no saben leer a los ciudadanos. Pero parece ser todo lo contrario. Los políticos actúan según el tipo de ciudadanía que tenemos. No hay debate, propuestas con argumentos. Estamos llenos de clientelismo porque la ciudadanía no ha hecho su papel y se ha convertido en cómplice de este mal. La muestra es que sigue religiendo a muchos políticos llenos de cuestionamientos que ni siquiera pueden justificar. Y dice otro oyente, creo que Gonzalo se enreda y se ahoga en un vaso de agua. Es Dice que, es, es otro que el oyente. problema es, ay, Rapidito, Gonzalo. Pregunte a Gonzalo qué haces con democracia, si tienes crímenes, robadera, narcotráfico y un poco de inmundicia tenemos. Queremos orden. Gonzalo, dinos cuál es tu sistema ideal para Latinoamérica. Profesor, los magistrados van es por el dinero, dice otro oyente. Cuando la dictadura decían que el problema eran los militares y ahora en democracia el problema son los políticos. No, señor, el problema siempre han sido los panameños. La respuesta es fortalecer las instituciones democráticas, no debilitarlas, dice otro oyente. Dice otro oyente por acá, todo es cíclico. Si las democracias de América Latina no sirven, los pueblos buscarán otra opción, aunque sea la peor. Aunque no lo quieran aceptar, desde que llegó la democracia a nuestro país estamos peor, de eso no hay dudas. Mientras que haya justicia para todos, seguimos pensando que la democracia es una porquería. Dice aquí otro oyente, dígale que se vaya para Finlandia para descansar de quién. No entendí. Bueno, esos son algunos de los ahí mensajes está. oyentes. El resumen, Flor, profesor, es que a la gente le vale 5 si la asamblea está abierta. A la gente le vale 5 si pierde algunas libertades. Les vale 5. Les vale Porque, 5. porque hay un Mientras, fenómeno humano, Gonzalo, porque tú tienes las libertades. La gente, cuando estábamos en dictadura, bueno, felizmente todavía vivimos muchísimos de los que tuvimos en esa época. La gente, como no tenía libertad de prensa, luchaba por la libertad de prensa, Gonzalo. Ahora que la tiene, considera que es algo que, bueno, ¿cómo voy a perderla? Pero un día resulta bien un régimen y te la quita. ¿Qué te parece? O la libertad, olvídate de la libertad de prensa, la libertad de expresión. La gente se reúne donde le da la gana. Yo estoy aquí hoy en el Hotel Sheraton, donde hay un evento que se llama Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresa, CAE 2023. Resulta que en dictadura más de 2 es reunión y la dictadura no te lo permite. Porque tú tienes una serie de libertades que vives con ella, que no es hasta cuando te las quitan que entiendes el valor que tienen estas libertades. Y eso es muy humano, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, no, pero es que yo tengo mis libertades. Sí, es verdad, las tienes y vives en democracia, pero es que el sistema no está funcionando bien. Por culpa del sistema, no. Si en eso tú tienes toda la razón. El problema no es la democracia. El problema son las personas que sientan en las instituciones. Y dime, Gonzalo, si estas dos señoras de Antay, que debieran estar votadas hoy, no ¿sí? contribuyen al deterioro de las instituciones de la democracia. Estoy completamente de acuerdo con usted. Y Es- contribuyen a que la gente siga generando esa matriz de opinión sobre que la democracia se es da el cuenta, problema. se da cuenta, ese es el tema. Entonces, llegan personas que son antítesis de la democracia. Y cuidado, que no es que yo voy a salir aquí a rasgarme la vestidura por nuestros amigos del diario de la prensa, porque le pudo pasar a la prensa como le pudo pasar a cualquier otro medio de comunicación social. Miren el absurdo, para no decir estupidez. El diario de la prensa hace una investigación sobre cupos de taxi. Imagínense ustedes, le voy a hacer un símil, amigos oyentes. Es como que aquí Flor Altamiranda, en su calidad de periodista, haga una investigación sobre la entrega de concesiones de frecuencias de radio y de televisión. ¿Por qué puede hacer Flor Altamiranda periodísticamente esa investigación? Porque las concesiones de frecuencia son propiedad del Estado y el Estado se las concede a determinadas empresas para que las exploten. En consecuencia, son hechos públicos, ¿no es verdad? O Sí, sea, señor. concederle, por ejemplo, a la emisora que se llama La Típica, la de frecuencia 104.5, es una frecuencia que es propiedad del Estado
y el Estado se la da a la típica para que la explote y la desarrolle como una estación de radio. Explíqueme por qué no podemos saber los panameños a quién le consiguieron esa frecuencia. Es público. Lo mismo ocurre con los cupos de taxi que ahora le llaman certificados. Eso son concesiones. Dígame por qué no se puede saber a quién se las ha entregado. Y si la periodista o el periodista hace una investigación y dice, mira, esta cantidad de cupos apuntan en dirección nada más y nada menos que a una figura pública, presidente de la Comisión de Presupuestos, presidente del partido PRD, factor de poder en este país, y el periódico dice, a este señor tiene tantos cupos, y ponen la foto. La ANTAI, la directora de la ANTAI, la jefa de legales de la ANTAI, mete una multa de $5,000, por amor a Dios, por haber publicado la foto y sin haberle pedido permiso. Dígame, Gonzalo, si eso no es una antítesis de la democracia. Estoy completamente de acuerdo, pero también es una muestra de lo que se vive en dictadura, porque esta decisión de la ANTAI es una decisión tal cual de cualquier régimen autoritario, que es que usted no puede publicar esto. Entonces, Por eso le digo. Y a mí eso me preocupa. Y ojo, estoy usándoles un ejemplo que es actual, pero que cualquiera que nos está escuchando dice, a mí eso no me afecta. Allá la prensa que pague esos $5,000. Bueno, y algunos reaccionamos porque decimos, no, señores, no es porque sea la prensa. Es porque si los panameños aceptamos el criterio de la directora de ANTAI y de su jefa de asesoría legal o la que elaboró el documento, como bueno, nos estamos disparando en el pie. Y yo espero que la prensa no vaya a pagar esos $5,000 y que se declare en rebeldía. Mentira, no estoy de acuerdo. ¿Tienen un recurso? Gracias en rebeldía, además, me imagino que meterán un recurso, me imagino que irán a la corte, no sé. Pero no, o sea, no, los panameños no podemos aceptar como bueno. Y fíjese, y ahí el punto, Gonzalo, no tiene nada que ver si usted que nos está escuchando tiene simpatías o antipatías por el diario de la prensa. No tiene nada que ver con eso. Es el principio de estar en contra de un hecho que atenta contra los valores de la democracia. ¿Cómo tú vas a decirle a un medio de comunicación social que no puede, para algo que es público? Porque si fuera que, vamos a poner un ejemplo con el propio diario de la prensa, aquel affair, entre otros tantos que ha tenido, aquel affair que tuvo cuando le metieron un dron a la anunciatura. No, ahí sí tienes un debate, pues, oye, espérate, esta es una embajada, tú no puedes violar ese espacio aéreo. O si te metes con una foto, una cámara en una fiesta privada a hablar de quiénes qué estaban haciendo en la fiesta, etcétera. Ahí estás violando la privacidad. Pero un hecho público, como lo es la concesión de cupo de taxi, y que apunta en la dirección de una figura pública, ¿cómo tú vas a meter una multa de $5,000? Eso es un retroceso del sistema democrático. Entonces no tiene que ver nada con simpatías y antipatías hacia el diario de la prensa. Tiene que ver con los valores que el ciudadano tiene que entender cómo funciona el sistema democrático. Pero lamentablemente hay gente que no lo entiende. Es que porque no le importa. Porque no le importa. Por eso, profesor, cuando uno ve leer... Por eso se habla tanto de educación, ¿no? Por eso cuando uno ve los comentarios en YouTube, ve los comentarios que envía la gente diciendo, callen a Gonzalo, que se vaya para allá, que viva el orden y la disciplina. Es que la gente no termina de entender que lamentablemente para tener orden y disciplina en nuestra región vamos a tener que ceder libertades. Y yo como ciudadano no quiero tener que ceder libertades. Esa idea que alguien esgrimió en su momento de cerrar la Asamblea Nacional es una locura, es una locura. Y a ver, y es una locura porque el poder legislativo es una base fundamental de un Estado democrático. Pero la gente piensa que el problema es la Asamblea, porque no se legisla bien. No, el problema es quién está dentro de la Asamblea. No es la Asamblea como tal, no es el Poder Ejecutivo, no es el Poder Judicial. Es quienes hacen parte de este sistema político. Pero la gente no entiende. Cuando usted ve las encuestas del Latinobarómetro, uno se da cuenta que en América Latina el problema de la democracia está casi que de último. A la gente no le importa perder libertades para tener seguridad. Y para mí es un error. Para mí el error es decir, es que el modelo que le gusta a Flor, respetando ya y hablando de manera seria, es que el modelo debe ser el de Singapur. No, para mí tiene que ser el modelo de Finlandia, de Noruega, de los países nórdicos, incluso de Japón, no de Singapur. Porque yo tengo que ceder libertades. Pero
somos nórdicos, señor Gonzalo, somos latinoamericanos. Claro, pero por supuesto, pero si queremos hablar de, Esa es a la ver, no, realidad. pero es que si queremos ver y hablar de modelos, Orden es que y si disciplina, Gonzalo. pero Flor, es que si queremos ver y hablar de modelos, hablemos de modelos en donde las libertades no se pierden. Está bien, me parece genial, pero Y hablamos de prosperidad, ojo. tenemos que avanzar, profesor.